Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta su página Matemáticas al alcance de todos. En esta ocasión vamos a mostrar cómo calcular media, moda y mediana para un conjunto de datos agrupados, de los cuales ya tenemos una tabla para datos agrupados. Y en este caso, para calcular la media, necesitamos obtener la marca de clase que no habíamos hecho antes. Entonces, la marca de clase fundamentalmente es el valor que se encuentra exactamente a la mitad entre el límite inferior y el límite superior. Se puede calcular de dos maneras. Una es sumando ambos valores y dividiéndolos entre 2, pero pues también es exactamente lo mismo que calculando el promedio. Entonces, vamos a agregar esta columna inmediatamente después del límite superior, donde escribamos igual promedio y seleccionamos el límite inferior y el límite superior. Cerramos, damos enter y me dice que que la marca de clase de la clase número 1 es 99. Y en este caso puedo recorrer la fórmula y estas son las respectivas marcas de clase para cada una de las clases: 99, 118, 37, 56, 175, 194 y 213. Ya que tenemos estas marcas de clase, vamos a realizar esta fórmula que está aquí, que me dice que debo hacer la sumatoria desde la primera clase o desde la clase i igual a 1 hasta n, que es la última, de todas las marcas de clase multiplicadas por la frecuencia absoluta de cada clase, y eso dividido entre n. Entonces la media, en este caso no puedo usar la fórmula igual promedio, doy igual y hago la multiplicación. Pero tengo que hacer sumatoria. Igual, voy a poner igual suma producto. Igual suma producto. Me dice qué matriz, con qué matriz vas a multiplicar. Voy a multiplicar los valores de esta matriz, bueno, de esta columna, coma, por los valores de esta columna, ¿ok? O los valores de esta matriz. Cierro y eso lo voy a dividir entre el número de datos, que es 45n. Aquí está. Doy enter y me dice que la media es de 156.84. ¿Ok? Esto lo puedo comprobar de la siguiente manera. Voy a agregar aquí una columna. Voy a desplazar esto hacia la derecha. Voy a agregar la columna xi por fa. Y aquí voy a poner igual la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y así para todos. Luego al final estos los voy a sumar. Voy a pedir que haga la sumatoria de todos estos. Y luego le voy a pedir que ese 7058 lo divida entre los 45 datos. Aquí aparece 157, pero damos decimales y me da justamente 156.844. Entonces me doy cuenta de que lo que hice metiendo la fórmula de un solo golpe es correcto. Así se calcula entonces la media. Ahora vamos a quitar esta fórmula para calcular entonces la moda. La moda se calcula con esta fórmula que me dice que debo utilizar el límite inferior de la clase modal. La clase modal es la clase que más datos tiene, o la clase que tiene la frecuencia absoluta más alta, que es en este caso la clase número 4. Entonces, en este caso voy a tomar el límite inferior de esa clase modal, que es 147, más voy a abrir un paréntesis para poner todo lo que está aquí dentro de este numerador,
que es la frecuencia absoluta de la clase modal. La frecuencia absoluta de la clase modal es esta, que es 20, menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a la clase modal. Por eso aquí dice FA, frecuencia absoluta de la clase I, que es la clase modal, menos 1. O sea, la clase modal menos 1, la anterior a la clase modal. Entonces, menos la frecuencia absoluta, que es 10. Cierro el paréntesis. Aquí voy a abrir otro paréntesis para que no haya ningún inconveniente. ¿Por qué? Bueno, porque uno va a separar el numerador del denominador de esta fracción entre la frecuencia absoluta de la clase modal, que es 20 otra vez. Y eso lo voy a multiplicar por la amplitud de clase. Por la amplitud de clase que está aquí arriba, que yo considere 19. Y eso me da 156.5. Si ustedes se dan cuenta, los valores son muy parecidos porque todos estos valores son valores que corresponden a las medidas de tendencia central. Es decir, los valores donde se concentra la mayoría de los datos. Bueno, ahora la mediana se supone que debe ser el dato que está exactamente a la mitad. Bueno, entonces, el dato que está a la mitad, si nosotros tomamos en cuenta este 45, se pueden hacer dos cosas. Este dato es un dato que está en una posición. Esto que voy a hacer a continuación me da una posición. Es decir, la posición que está exactamente a la mitad de 45 debería de ser 22.5, pero yo no tengo la posición 22.5. Entonces comúnmente se ocupa la posición siguiente, que es la posición 23. Siempre que se hace la mediana es entre 2, pero cuando es en datos agrupados, además de hacer eso, tengo que aplicar la siguiente fórmula. Ahora quito esta y subo la fórmula de la mediana. Me dice, primero, el dato que está en la posición que quedaría exactamente a la mitad de todos sería el dato que está en la posición número 23. Ya les expliqué por qué. 45 entre 2, 22.5. Y me voy al entero siguiente o a la posición siguiente, que sería la posición número 23. Me fijo en mis frecuencias acumuladas y veo que en la primera clase acumulo 2, en la segunda 4, en la tercera 14 y en la cuarta 34. Quiere decir que el dato número 23 debe de estar en la clase número 4, porque va desde el dato número 15 hasta el dato número 34. Porque en la clase número 3 solamente llegué hasta el dato número 14. Entonces el 23 va a estar en la clase número 4. Pero para saber exactamente cuál es el valor de la mediana, debo aplicar la fórmula. Me dice, toma el límite inferior de la clase mediana. La clase mediana, ya vimos que va a ser en este caso la clase número 4. Entonces el límite inferior es 147. Esto es igual al límite inferior, igual límite inferior que 147. A eso le vamos a sumar, aquí igual vamos a abrir doble paréntesis. Uno para que encierre toda la fracción y el otro para que solamente encierre el numerador de esa fracción, porque hay operaciones en el numerador. Entonces me dice n entre 2. En este caso, como tengo impar, aquí adentro sí voy a poner n más 1 entre 2. Entonces sería 46. Bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a tener que abrir otro paréntesis. 45, que es n más 1. Cierro el paréntesis. Entre 2. En este caso porque es una cantidad de datos impar. Siempre que sea impar hacemos lo mismo. Cuando es par lo mantenemos en el n sobre 2. Luego, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Perdón, la frecuencia absoluta de la clase anterior a la clase mediana. La frecuencia absoluta
de la clase número 3 es, aquí está, 10, la frecuencia absoluta, anterior a la clase mediana, ¿ok? Cierro este paréntesis, que es el rojo que se está cerrando ahí, y todo esto lo voy a dividir entre la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es 20, este de aquí. Cierro el paréntesis y ahí está toda mi fracción. Ahora todo el resultado de esa fracción lo voy a multiplicar por la amplitud de clase, que es 19. Y me dice entonces que la mediana es igual a 159.35. Otra vez, como se dan cuenta, los valores están muy cercanos, ¿ok? Entonces de esta manera se calcula media, moda y mediana para un conjunto de datos agrupados en una tabla de frecuencias. Esto si no tuviera yo estos datos, ¿ok? Simplemente teniendo la tabla de frecuencias para datos agrupados. Por lo tanto, no voy a considerar para nada los datos originales. Así que bueno, recuerden, esto es su página Matemáticas al alcance de todos. No olviden darle like, compartir y suscribirse a este canal. Hasta la próxima.